Hola, hola ¿Qué Paloma, tal, Diana? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Y cuéntanos, Diana, ¿quién es Diana? Aparte de todos estos títulos, de toda esta formación, toda esa experiencia que llevas detrás, ¿cómo te definís, Diana? Pues yo me defino como una mujer en sus mejores años de vida en este momento, que he aprendido muchísimo porque me he dedicado mucho en mi profesión, pero también porque he vivido mucho, ¿no? Mucha práctica, he visto muchos pacientes, he sido embrióloga. He vivido yo mi vida como paciente también personalmente y además he visto la reproducción desde todos los posibles puntos que se pueda ver, porque lo he visto como médica clínica, como embrióloga, como hoy en día trabajo en una empresa de genética y ahora también los últimos 5 años me metido a trabajar y a estudiar muchísimo en la parte más personal, ¿no? De las pacientes, de la parte psicológica, en el desarrollo personal y también, pues, en la medicina integrativa. Que simplemente lo que hace es conectar todos esos cables que tenemos, que hemos estado mucho tiempo en la medicina cada vez más especializada y nos hemos ido olvidando un poco del paciente como un todo, y ahora estamos volviendo a eso, ¿no? Uniendo los cables que hay entre unas y otras especializaciones. Y yo estoy encantada de poderlo hacer, de ver una paciente como un todo, de poderle ver eh, mm, las causas probables por las cuales está teniendo un problema y, y entender que ella tiene el poder de ayudarse también. Entonces, estoy encantada de poder eh, descubrir eso y de poder ser una persona que les ayude a hacerlo. O sea, es interesante porque al final lo que haces es como incorporar en la especialidad integrativa el autoconocimiento, el desarrollo personal, es como mirar más lo que no solemos ver, ¿no? Más adentro y no quedarte en el síntoma del paciente, ¿no? Que es como algo externo, ¿no? Exacto, exacto. Casi todos los síntomas empiezan por una causa. Tenemos una causa y casi nunca nos vamos a estudiar cuál fue esa causa inicial. ¿Sabes? Por ejemplo, si alguien tiene gastritis, es evidente pues que algo le está sentando mal o que tiene muchos nervios, mucho estrés, pero a ver, ¿qué fue exactamente lo que le produjo ese estrés? Así que vamos con los antiácidos para evitar que siga produciendo ese ácido a nivel gástrico. Vamos con los relajantes musculares para ayudarle a dormir, pero realmente la causa, ¿cuál es? La causa es que tiene estrés. Y entonces es como estirar la cuerda, ¿no? A mí me gusta ir al punto donde empieza todo, que es en qué momento tuviste el estrés, por qué tienes ese estrés, cómo lo estás manejando, qué emoción sientes. En el momento en que siente una emoción, empieza, es ahí cuando empieza la cascada de, de todo lo que se produce y se manifiesta como una gastritis al final, que empieza con, con la secreción de unos neuropéptidos a nivel central, a nivel del cerebro, y son los que empiezan a producir todos esos cambios a nivel de todo el organismo y al final hay acidez. O sea, fíjate tú cómo es todo esto, porque tú das justo como en la raíz, ¿no? En vez de ir en lo externo, das justo en la raíz de qué está provocando que pase esto, ¿no? En ese punto. Y a partir de ahí es lo que tú como inhalas todo, ¿no? Juntas todo y dices, y esto viene dando a esto que te está pasando. Exacto. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Es un poco ir contra la corriente, porque generalmente lo que estamos haciendo los médicos es ir contra el síntoma, ¿no? Dar antiácidos y vamos un poco contra el tiempo también, no tenemos mucho tiempo para hablar con los pacientes, no sabemos qué es lo que les está pasando, no les preguntamos, damos más antiácidos, pero no tenemos en cuenta que esos antiácidos, por ejemplo, pueden producir efectos secundarios después también, que entonces comienzan a producir otros síntomas. Entonces, a mí lo que me gusta es tomarme ese tiempo
ese tiempo de estar con la paciente, de hablar con ella o con él y descubrir exactamente, pero no que yo lo descubra, que el paciente desarrolle las herramientas para descubrir qué es lo que le está pasando y ayudarle a cambiar los hábitos o las creencias o los pensamientos que le están produciendo esos cambios que al final se manifiestan en un síntoma. Claro, porque al final lo que estás haciendo es lo que cada vez se está dando menos en la sociedad hoy en día, que es atención personalizada real. O Ujú. sea, de verdad, es tener realmente un paciente que es un ser humano delante y en vez de tapar, ¿no? Corrígeme si me equivoco, en vez de pues tapar de una manera rápida, ¿no? Y no poder investigar o indagar realmente en ese ser, qué es lo que está pasando detrás de todo eso, ¿no? Exacto. Fantástico. Sí, sí. ¿Y cómo, o sea, cómo has empezado? Porque claro, mucha gente que nos mirará, ¿no? En esto, en esta charla, eh, ¿cómo empezaste tú a indagar, ¿no? Desde ese lado. Pues yo creo que casi todos los seres humanos necesitamos llegar a experimentar las cosas para coger como la maestría, ¿no? De decir, ah, esto pasa por esto. Entonces, obviamente lo que me ha pasado a mí es que he vivido en carne propia muchas cosas. He vivido la infertilidad, pero también he vivido el estrés, he vivido la depresión, he vivido muchas cosas. He vivido, eh, ya soy muy mayor, entonces he vivido cada cosa que al final desde la parte, todo lo que he aprendido clínicamente y estudiar, investigar, etcétera, al final un día como que se me unió, ¿sabes? Y digo, ostras, aquí está como esto me ha pasado inclusive a mí, ¿sabes? Y me está pasando. ¿Y cómo puedo solucionarlo? ¿Y cómo puedo solucionarlo yo? ¿Cómo puedo coger yo la responsabilidad de mi salud? Porque llega un momento en el que dependes de los médicos, pero es que un médico te ve cada 4 meses y te ve 15 minutos. Entonces, te da esa sensación de vacío de decir, ¿qué me va a pasar? Porque si tengo que esperar al próximo médico que me vea dentro de 4 meses, durante estos 4 meses, ¿qué va a hacer de mí? ¿Sabes? Entonces, llegas como a ese valle negro que llegamos a veces los seres humanos que lo experimentamos lo peor, por decirlo así, tocamos fondo y en ese tocar fondo es donde dije, tengo respuestas y sobre todo que me sirven para mi tema, que es la reproducción. ¿Por qué? Porque yo misma lo viví como paciente. Entonces, es buenísimo porque te puedes empezar a mejorar tú misma. Y mi primer gran reto fue ser capaz yo de ir dejando, por ejemplo, medicamentos para la gastritis, ir dejando medicamentos crónicos que estaba tomando de hipertensión, por estrés. O sea, ser uno mismo capaz de ir hasta ese principio que te digo en carne propia. Cuando lo haces en carne propia, entonces puedes empezar a acompañar a otras personas. Y eso es muy, muy bueno lo que acabas de decir, muy potente, porque al final es la experiencia en uno mismo, que lo has vivido en el carne en hueso, y desde Sí, ahí poder acompañar a otras personas. exactamente. Sí, sí. Increíble. Y Diana, cuéntanos también qué es lo más importante con tu trayectoria y con el acompañamiento que haces con otros pacientes, con otras almitas, como digo yo, que has aprendido trabajando con personas que quieren ser papás. Bueno, he aprendido que todos tenemos ese deseo, porque es biológico, deseo biológico de trascender, porque ahí está que nos vamos a ir, ¿no? Nos vamos a morir todos, pero todos queremos o dejar un libro o un árbol, pero sobre todo todos queremos tener un hijo. La mayoría de los seres humanos queremos trascender. Y lo que pasa es que no lo tomamos muy a la ligera, inclusive más a la ligera que muchos mamíferos, porque los mamíferos tienen su camada, la cuidan y tienen clarísimo que
lo que tienen que enseñarle es a sobrevivir a esos seres que vienen y a darles la libertad de que se vayan, ¿verdad? Pues nosotros no, los seres humanos con el ego y todo esto que tenemos, lo que queremos es trascender. Queremos que nuestro hijo se parezca a mí físicamente, que sea tan inteligente o más que yo. O sea, ponemos una cantidad de cosas diferentes, ¿no? En ¿Cómo lo nuestras, complicamos, no? sí, en Nos nuestra carta de complicamos mucho. deseos. El bebé, el pobre, viene con una serie de cargas ya, ¿sabes? De que tiene que cumplir unos estándares altos, no solamente estar sano, que es lo que debe venir. ¿Sabes? Entonces, muchas parejas quieren es eso, quieren su bebé y quieren su bebé sano. Obviamente, la mayoría lo queremos así, pero cuando indagas un poco, realmente todos tenemos, por decirlo así, otras cosas en mente, ¿sabes? Entonces, esas cosas que tenemos, además, muchas veces la pareja no tiene esos mismos fines. Los dos no los comparten. Nada más desde ahí ya empiezan a haber faltas de coherencia. Y esas faltas de coherencia crean estrés, crean ansiedad, crean mala relación de pareja, ¿sabes? Y entonces empieza a haber problemas de todos los problemas que podemos tener, no solamente la convivencia, sino también a nivel de la fertilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy muy ansiosa porque no me quedo embarazada y entonces me pongo a comer más y más y más, subo de peso más, cada vez más y cada vez menos me quedo embarazada porque está súper demostrado que el alto peso, el estar obeso, disminuye los resultados de reproducción. Entonces, em, ese estrés con el que nos enfrentamos a la reproducción asistida, cuando tenemos ya, por ejemplo, tratamientos, hace que las causas no clínicas se exacerben en lugar de mejorar. O sea, es, es muy raro, pero les están poniendo embriones, están mejorando la calidad del semen, o sea, en el laboratorio consiguen embriones, se ponen los embriones, se hace una cantidad de esfuerzo clínico y muchas veces los pacientes, por el otro lado, sin querer, obviamente, están yendo hacia atrás en otras cosas que también pueden mejorar esos resultados de reproducción. Entonces eso es lo que a mí me da pesar que nos ocurra cuando tenemos ese sentimiento de querer ser madre o padre y nosotros mismos nos estamos poniendo una piedra en el camino. Al final, escuchando todo lo que estás diciendo, ¿no? La importancia en sí de conocernos primero, ¿no? Desde el autoconocimiento, el desarrollo personal, para que después cuando nos pasa cualquier cosa, ¿no? En este caso, como lo que dices tú, el querer quedarme embarazada y no saber por qué, eso cada vez al no saber y no tener a alguien que te acompañe desde otro lugar como lo estás haciendo tú, llega un momento que cada vez tiene más estrés, tiene más ansiedad, come más, entonces claro, va como el pez que muerde la cola, peor a peor y a peor, ¿no? Sí, Entonces, y de repente alguien como tú, ¿no? Que se ha trabajado primero, como dices tú, a uno mismo, experimentado esto y ahí sé por las causas que puede estar pasando, vamos a tocar aquí y trabajar esto, ¿no? Este fondo. exacto, exactamente, ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo y no es solamente para mejorar los resultados y poder tener esos niños, sino que cuando tú creces, cuando una persona se desenvuelve mejor emocionalmente, no solo crece personalmente, sino que crece todo, crece su ambiente, crece su familia y sobre todo, lo que realmente creo que es mi objetivo principal, es darle a esos hijos que vienen hogares funcionales, hogares en los que los dos miembros de la pareja sean conscientes, en los que los dos miembros de la pareja se respeten, en los que sepan manejar sus emociones y sepan enfrentar a un hijo que viene y mantener una familia pues funcional. Y al final es un sistema generacional, o sea, estamos hablando que es lo que todo lo que nos está pasando hoy a todos, ¿no? Sí, Claro que al final
ellos hacen lo que pueden con lo que tienen, porque es así, ¿no? Nuestros padres, los abuelos y todo lo que viene detrás. Y hoy que se pueda trabajar desde ahí, ya no es el hecho de que ese paciente o esa pareja puedan después con la fertilidad tener un hijo, sino que cuando tenga ese nene que nazca, pues que él a través de lo que va observando y va viendo y conviviendo con esos padres, pues lo esté haciendo desde otra manera. O sea, que se Sí, está cambiando muchas cosas que parecen que no hay. sí, sí, eso es lo que más me motiva a mí realmente. Y es Oh, por lo mismo, porque yo pasé por un momento muy complicado con mis hijos en ese aspecto, en no tenerles una familia funcional, y vi cómo sufrieron y vi cómo em, hubiese podido ser mucho mejor. Hubiese podido ser mucho mejor mm, madre yo y hubiese podido ofrecerles un hogar mucho mejor y una salud emocional a ellos mejor. Porque todos queremos hijos sanos, con ojos bonitos, que completicos, que no tengan ninguna malformación, pero la salud emocional, la salud mental es la que realmente nos va a proteger y a defender durante toda la vida después. totalmente. Y después también que al final está muy bien el estar fuera, ¿no? Tener todo y demás, pero si por dentro te sientes vacío, si por dentro te sientes incompleto, o No sea, todo sirve lo de de nada. fuera no vale de nada. Esa Claro, materia, todo lo que vives y todo eso no vale de nada si tú no lo sientes dentro, ¿no? Imagínate exacto. el compartir eso con las personas con las que amas, con las que quieres, con tu familia y todo esto, que se va transmitiendo. Sí, 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 Increíble. Qué sí, bueno, Diana. sí, O sea, ¿cómo decirlo? Con los pacientes que has tratado, ¿no? Y todo lo que has vivido y lo que sigues viviendo y demás, y con las historias, ¿no? Que me imagino que te habrás encontrado y que te habrá impactado también. Ahora mismo, en este momento, ¿dónde ves tú más? Obviamente no vamos a hablar del paciente en sí, ¿no? Porque no es la cuestión, sino desde tu perspectiva, de lo que tú sientes y ves. ¿Dónde ves más sufrimiento o bloqueo hoy en día en el tema de la fertilidad? sí. En la fertilidad vemos yo creo que lo que más nos está causando hoy en día, tanto al hombre como a la mujer, problemas, es el estrés que manejamos, el grado de estrés que estamos manejando. Porque queremos llegar a todo, queremos ser perfectos, queremos quedar bien, queremos sobresalir, queremos ganar mucho, queremos tener casa, coche, beca, todo. eh, y queremos, o sea, queremos estándares tan altos que al final todos son para mostrarles a los demás, no son para llenarnos nosotros. Y ese estrés es el que está ocasionando problemas graves, no solamente a nivel de la reproducción, sino a nivel de la salud física. Tenemos ahora mismo, hay una cantidad de gente, inclusive gente que se supone que es joven, que no debería tener riesgos cardiovasculares, teniendo infartos, teniendo hipertensión. O sea, tenemos una cantidad de enfermedades que están relacionadas con el estrés. Y el estrés viene de todo lo que te digo, de esa falta de tener como un propósito y una calma, ¿no? Interior de decir, mira, pues bien, no es que yo, pues no importa no tener dinero, no. Es que yo quiero tener mucho dinero, pero primero está mi paz mental, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a obtener ese dinero? Voy a trabajar duro, sí, yo no dejo de trabajar, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Desde dónde voy a trabajar para conseguir lo que quiero? Y también pues queremos llegar a 25 cosas a la vez, siempre. Entonces hay que como hacer listita, ¿no? Hoy sí esto, hoy esto, hoy no alcanzo a esto, pues mañana. Y eso nos cuesta muchísimo, nos cuesta a la mayoría, me cuesta a mí todavía, Me cuesta a porque todos. queremos, claro, entonces es ese ponerte el freno diario y ser capaz de vivir como en el presente, ¿no? Cuando frenas y te concentras, te enfocas y vives en el presente, logras por esos pequeños momentos esa paz, ¿no?
esa reducción del estrés, esa activación del sistema parasimpático que es el que te dice todo está bien. Entonces, si podemos hacerlo varias veces al día, pues al final podemos tener buenos resultados a todos los niveles, empezando por vivir mejor, ¿no? Exacto. Sí, Y es como que hoy en día vivimos mucho como en el caos de la sobrevivencia, ¿no? El nunca es suficiente, ¿no? Nunca, o sea, tienes un objetivo y no es suficiente, ¿no? La mente ego, que le encanta esto, ¿no? La mente es como que siempre quiere más, de lo que sea, del siempre. objetivo, del propósito, del trabajo, de todo, ¿no? Y eso, lo que no vemos, de ahí la importancia de trabajar en uno mismo, es el poder observar esto para que después sintamos lo que dices tú, esa paz interior y, vivir, y poder vivir desde ahí, que cómo cuesta poder vivir Pues desde ahí al estar reprogramados en ese caos y en ese estrés constante, ¿no? sí, sí, sí. Y no quiere decir que dejemos de tener sueños, al contrario, quiere decir que nuestro primer sueño es estar bien y de ahí partimos a conseguir cualquier otra cosa. Porque cuando estás bien tienes la energía, tienes la salud y el poder de conseguir cualquier otra cosa. Entonces, vale la pena. ¿Y qué podrías decir a esas personas, ¿no? Que a lo mejor lo escuchan de una profesional como tú? El por dónde empezar, ¿no? Por ejemplo, si una persona lleva tiempo, ¿no? Que está en pareja y que está intentando tener hijos, ¿no? Que ha ido a médicos y médicos y no encuentra una solución, ¿qué le dirías a esas parejas Pues en esas ese momento? parejas depende también. Cada pareja es un mundo, no le puedo hablar a todas al tiempo, pero depende de cuánto tiempo lleven, de las edades que tengan, de los factores que tengan clínicos, porque los factores clínicos, desde luego que son importantes. Tú no puedes tener una paciente que tiene un problema, por ejemplo, una infección en el endometrio, una endometritis, pues no puedes decirle, oye, espérate, no. ¿Sabes? O ponte a hacer esto o aquello. No, a ella, evidentemente, pues tienes que darle antibiótico. Eh, Todo depende de cada caso, pero en general lo más importante que debemos tener es el acceso a la información, ¿no? El ir, el consultar, lo primero cuando tenemos problemas de reproducción es consultar, consultar a un sitio de verdad especializado en general, sobre todo, por ejemplo, aquí en España hay centros buenísimos en todas partes y en casi todos los países. Hoy en día hay centros de reproducción muy buenos. Entonces, lo primero es consultar y una vez se tiene, por decir así, una causa, pues los médicos, si tienen esa causa clínica, ya la tienen identificada, pues van a ir a intentar tratarla y todo esto. Pero resulta que nosotros como pacientes no podemos ser completamente eh, de dejar que todo sea en manos de los médicos. Nosotros podemos ayudar y podemos ayudar muchísimo. Entonces, si mejoramos nuestro estilo de vida, si mejoramos, por ejemplo, el abandono de tóxicos, si mejoramos el estrés, que es que la mayoría de pacientes de parejas lo tienen, pues estamos ayudando a esa clínica a mejorar los resultados o a nosotros mismos. Muchas veces el solo hecho de bajar de peso a veces hace que podamos tener ese hijo que queremos, ¿sabes? Entonces, eh, lo difícil ahí es que como son cosas que dependen de nosotros, son cosas más difíciles porque es muy fácil decirle al médico, haz esto, yo pago el tratamiento y ya está. No, lo que depende de nosotros cuesta y cuesta sobre todo tiempo, esfuerzo y sacrificio. No digo que vamos a matarnos porque entonces ya el estrés va a ser mucho más. Entonces lo que tenemos que hacer es ir comprometiéndonos poco a poco con una mejora de cada una de las partes que podemos mejorar en cuanto a hábitos diarios para ir mejorando los resultados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues paulatinamente, pero ahí se necesita un acompañamiento y se necesita un acompañamiento bastante cercano, porque una persona que está bajo el estrés de un tratamiento de reproducción, si le dicen lo que te decía al principio, baja de peso,
es poco probable que vayas a bajar de peso, porque lo que va a hacer es a comer con más ansiedad. Entonces, si tiene una persona que la acompañe o tiene una estructura, a veces en las clínicas tienen acompañamientos para mejorar, para reducción del peso, hacer ejercicios y tal. Si tiene una estructura que le acompañe, pues es más fácil. Pero en general, todos los hábitos que vamos metiendo nos crean disconfort porque cambiar lo que hemos estado viviendo durante años, por ejemplo, si yo estoy fumando durante años, pues el hecho de decir tengo que dejar de fumar es complicado. Mm. Entonces, cada una de esas decisiones que debemos tomar, si las hacemos bajo un acompañamiento y bajo disminuyendo el estrés que eso produce, pues es mucho mejor. Pero entonces es complicado porque es quítate una cosa, pero sin estrés. Cuando, cuando la presión de quitarte cualquier cosa ya te genera un estrés. Ah, Entonces, de ahí viene la importancia de un mentor, de alguien que te acompañe y te dirija cómo ir incorporando esos cambios de ir reduciendo el estrés al mismo tiempo. Es muy importante hacerlo así. al final es el acompañamiento y Sí, estar ahí, ¿no? El acompañamiento personalizado. sí. ¿Y a ti qué es lo que te ha cambiado personalmente ahora mismo de todo esto? O sea, el gestionar, ¿no? Toda la experiencia que has contado antes, ¿no? Que has pasado por ello, con tus hijos incluso y demás. Ahora mismo, con la vida que llevas y toda la trayectoria que tienes, y haberlo gestionado interiormente, juntando, pues al final lo científico con el autoconocimiento, ¿no? Las dos cosas, que me Sí, parece increíble, es fascinante esto, porque ya no es cambiar solo vida de las personas, sino que estamos cambiando también un fondo que es de la ciencia, ¿no? Abriendo campo a posibilidades que antes pues no se estaba dando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te cambió a ti, te está cambiando a ti, Diana, todo esto? pues a mí, en primer lugar, generalmente lo que le ayuda a uno es tomar una decisión. La decisión viene dada principalmente por el dolor. Cuando tienes mucho dolor por algo y no lo toleras, es cuando decides buscar ayuda, ¿vale? Si tú vas tolerando, sigues fumando. Si tú vas tolerando, sigues haciendo cosas que no quieres hacer, pero las sigues haciendo. Cuando tienes tanto dolor que dejas de tolerar eso, buscas ayuda. Y al buscar ayuda, lo que buscas es un mentor, generalmente, o alguien que sepa cómo hacerlo, ¿no? Y que te acompañe. Esos son los mentores, precisamente. No, no, no vas a que te den una pastillita, vas a que te digan, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y además te acompaño porque esto te va a generar un estrés tremendo. Entonces, yo he pasado por mentores, por muchos, es más, tengo permanentemente dos mentores, eh, uno a nivel más espiritual, otro a nivel más de empresa, de finanzas, ¿sabes? De mentalidad. Em, pero además es aprender, informarte. Es importantísimo tener ese deseo de aprender, de querer saber sobre tu estado. Cuando tú conoces tu estado, empiezas a mejorar porque lo entiendes, haces conciencia de lo que te está pasando. Entonces, en ese momento empiezas a mejorar y entonces, además, si tienes un mentor que te dice, pues estaría bien que metas estos 7 hábitos o estos 9 hábitos en tu vida todos los días. Estudia todos los días, haz ejercicio todos los días, tal, y tú realmente tienes esas ganas locas de mejorar, es que empiezas a hacerlo. Al principio cuesta muchísimo, pero cuando lo repites todos los días, al final llega un momento en que lo estás haciendo todos los días. Y esto no es fácil, los resultados no ocurren de un día para otro, sino que te vas dando cuenta que vas mejorando ciertas fases de tu personalidad conforme vas como escalando. Yo llevo más de 5 años en esto y todos los días aprendo y muchos días me frustro. Es normal, pero mientras te mantengas en el camino, hay,
Así sigues para arriba, para arriba. Para llegar a tener resultados a nivel físico, por ejemplo, de poder dejar medicamentos o de tener mejores resultados en reproducción, con pocos meses que empieces a tener hábitos y sobre todo que seas capaz de reducir el estrés, que incorpores el ejercicio y que comas mejor, por ejemplo, con eso ya empiezas a tener mejores resultados. No es necesario esperar 5 años para Sí, esto, ¿sabes? es cierto. Mm. Y hoy en día, por ejemplo, pues ya sabemos que es como que el tema de la tecnología está avanzando mucho, ¿no? Y hay como exceso de información, ¿no? Por todos los lados. Y entonces también hay como un caos en ese sentido, ¿no? ¿Qué podrías decir, hablando de todo esto, a alguien, ¿no? Que quiere empezar, ¿no? Con esos hábitos y que dice, oye, pues que le ha resonado lo que se está comentando aquí, lo que estás compartiendo, ¿no? Y digo, oye, pero es que no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, incluso por YouTube, ¿no? Y demás, que hay tantas charlas y tantos podcasts, ¿no? ¿Qué podrías decir en ese sentido, con tanta información y exceso de información? Bueno, informarse es maravilloso, pero hay que saber de dónde viene esa información. Eh, Hay gente maravillosa que tú escuchas sus podcasts o en YouTube sus programas y son buenísimos. Por ejemplo, aquí en España mismo está Mario Alonso Puig, está el doctor Sansegarra, está Mariajo Rojas Estapé, eh, o Deepak Chopra a nivel internacional, Joy Dispensa. Podemos seguir a mucha gente, podemos oír muchísimos podcasts o cosas que ya están grabadas de antes, por ejemplo, de Connie Méndez o de Carl Jung. Hay muchas cosas. Todo eso nos sirve muchísimo. A mí me encanta el Hoponopono, por ejemplo, las meditaciones de Hoponopono. Cualquier cosa que uno escuche que no sea malas noticias y que todo eso nos va a servir. Pero todo lo que tú escuches, sí, te da información, te ayuda, muchas veces te emociona inclusive y te sientes pues positivo y tal, pero si tú no actúas, no hay nada que empiece a cambiar los resultados. Por lo tanto, es importantísimo meterte, bien sea o en una mentoría de alguien que tenga resultados, personas que tengan resultados, tanto a nivel personal como con sus pacientes o las personas que han mentorizado, ¿no? Que sean capaces de tener resultados y que te los demuestre. Pero sobre todo eso, es que hay que ir metiendo acciones. Y las acciones son súper necesarias. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. No, o sea, no es solamente desde lo que oigamos y ya está, ¿sabes? O leamos. Yo creo que ahí también podemos poner el decir, ¿no? El ser responsables de nosotros mismos, ¿no? El tocar la responsabilidad, no la Al culpa, cien ni por el ciento. odio, ni el miedo, y hacernos responsables, que el cambio está en nosotros, Ujú. ¿no? Que esa es la importancia. Yo me hago responsable si quiero hacer un cambio en mí o intentar, por ejemplo, si tengo el problema con lo de la fertilidad, ¿no? Me cuesta tener hijos y demás, pues hacerme responsable, tomar acción y que eso lleva un proceso. Sí, sí, ¿No? sí, Y sí. tener paciencia, son cosas delicadas, aceptar también, que yo creo que esto llevándolo como a muchas áreas de la vida, ¿no? Porque al final se puede llevar a todas las áreas, es el aceptar las cosas de una manera diferente, una perspectiva diferente de lo que nos está pasando, sin llegar a ese sufrimiento, ¿no? Pues yo creo que como que relacionamos tú mismo has dicho, ¿no? Cada uno, yo creo que todas las personas tenemos una historia, ¿no? Y desde esa historia, pues personas como tú estás ayudando a otras, ¿no? Con toda la experiencia que llevas detrás. Y es la importancia de no verlo como algo negativo, que yo creo que es muchas de las cosas que ve la mayoría, ¿no? Ver esos sucesos como algo súper negativo. Y ahí es donde entra el sufrimiento. Sí, sí. No es buena la aceptación como resignación. Ahí hay que tener mucho cuidado en la diferencia. Hay que aceptar las cosas que vienen, pero hay que ser proactivo siempre.
pero saber que lo que uno hace sí puede tener de verdad implicaciones o no, porque, porque aceptar las cosas, porque es que Dios me lo mandó así, pues no está bien tampoco. Entonces, es eso, es un equilibrio, ¿no? Entre hasta dónde hago y, y qué debo hacer. Por eso es tan importante el mentor, la persona que te acompaña y te dirige. Es muy importante. Y sí que es importante también, pues, asistir a la clínica de reproducción si estás teniendo problemas de fertilidad, porque está demostrado que pues ellas tienen resultados y que muchas veces es necesario hacer una fecundación in vitro o por ejemplo, si el semen está en muy malas condiciones, hacer un ICSI, que es una inyección de ese espermatozoide porque no llega él solo a fecundar. O sea, que, que es por todos los lados se puede trabajar, pero hay que estar abierto a todo, no solamente a la clínica, sino a aceptar que lo que tú dices, que uno es responsable en el 100% de las cosas y que uno, con los cambios que puede ir metiendo, puede mejorar los resultados. Y desde la ignorancia, esto que te voy a compartir, para poder saber un poquito más, ¿no? En el área en que tú tocas. El tema de la edad, por ejemplo, en el ser humano, ¿no? Y tanto en un chico como en una chica que quieren tener un bebé, influye en el tema a lo mejor del esperma o que se vuelven más vagos. O sea, ¿hay algún vínculo o algo que pueda frenar esto o no? Sí, hay tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, en la mujer es mucho más crítico. Las mujeres tenemos, bueno, la menopausia. Todas sabemos que no podemos tener hijos después de la menopausia. Tenemos, por decirlo así, una vida reproductiva que es limitada, ¿no? ¿Vale? Entonces sí que es importante que tengamos los hijos mientras esa vida de nuestros óvulos esté pues viva, por decirlo así. Y lo mejor es tener los hijos biológicamente, es tenerlos relativamente pronto. Si se nos pasan los años, y lo vemos venir, pues existen posibilidades de preservar los óvulos, de congelarlos para utilizarlos más adelante si ves que no vas a tener hijos, pero también están las posibilidades de mejorar, con tu calidad de vida, eh, mejorar, ¿no? Un poco la longevidad. Nosotros estamos como seres humanos siendo más longevos cada vez y es porque hemos mejorado la nutrición, hemos mejorado, hacemos más ejercicio, tenemos mejores calidad de vida en general y por tanto estamos llegando a edades mucho más avanzadas que las que se llegaba el siglo pasado y no te digo el anterior. Mm. Entonces, por esa misma regla, podemos prolongar un poquito más nuestra vida fértil si de verdad mejoramos la calidad de esos ovocitos, como pues comiendo mejor, eh, haciendo todo lo que te digo, los hábitos para mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, teniendo menos estrés, etcétera. En los hombres pasa un poco lo mismo, no es igual porque ellos no tienen Vale. ese límite tan estricto, pero sí que últimamente se pensó durante mucho tiempo que la edad del semen no importaba y sí que se está viendo últimamente que también se reduce la capacidad reproductiva de los hombres conforme avanza la edad. Pero es lo mismo que te digo, estamos mejorando longevidad y podemos mantener, pues por un lado, congelados los gametos, tanto el semen como los ovocitos, pero también podemos ser proactivos y mejorar nuestra calidad de vida y nuestra calidad de los gametos, del óvulo y del espermatozoide si hacemos cambios en nuestro estilo de vida y en nuestra salud en todos los aspectos, O sea que psicológica, se etcétera. está viendo que al final la importancia de los hábitos, ¿no? En una persona que se alarga, por así decirlo, ¿no? Hay más longevidad en ese sentido y que, porque claro, yo lo que estoy viendo también es que hoy en día cada vez
ahí pues ya se ve, ¿no? A muchas personas, tanto hombres como mujeres, pues que se nota que tienen pues a lo mejor de una cierta edad, ¿no? Y que los ves y que no aparenta eso, ¿no? Tanto físicamente, de fuerza, de agilidad, ¿no? Ujú. Y todo esto, y que hay personas y madres o padres que, son, que son padres cada vez con una edad que dices tú, wow, ¿no? O Sí, sea, que se está notando eso realmente. sí, 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 es verdad, es verdad. Antes, bueno, se consideraba anciana una persona de 40 años. Sí, Ahora sí, sí. estamos teniendo personas de 80 años que corren maratones. Entonces, pues eso ha sido posible gracias a todo el cambio de estilo de vida que hemos ido teniendo. Pero si nosotros además incorporamos mejorías, nosotros personalmente, cada uno en nuestro organismo, pues mucho mejor. Totalmente. Mm. Pues Diana, llegando a este punto de todo lo que has compartido, que ya estamos terminando esta charla, em, qué le hubiese gustado a Diana que alguien le dijera algo antes Uf. con con lo que ha pasado, ¿no? Si Diana tuviese ese mentor, ¿no? ¿Qué le hubiese gustado? Pues a mí me hubiese encantado ser responsable, ser mucho más responsable durante mi vida de mí misma, de, del amor propio, de poner límites, de descansar mejor, de compartir realmente las cosas con mi pareja o en mi caso, pues con mi pareja, de, de ser, de estar mucho más informada, porque yo estaba informada a nivel científico de muchas cosas, pero a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel psicológico, no estamos muy bien informados en general, ¿no? Las familias nos educan mucho para salir a la universidad y para ser grandes profesionales, pero muchas veces esa educación más a nivel emocional, pues nos hace falta. Y, y yo creo que eso le puede servir a uno muchísimo desde que es joven para enfrentar muchas cosas, para vivir mejor, para aprender a cuidarse eh, física y mentalmente y para cuidar a las personas que dependen de uno, a los hijos eh, y bueno, a la pareja y a todo, ¿sabes? ¿Y de dónde sale el libro Fertilidad Consciente de Diana Balbuena? Pues justamente de eso, justamente eh, al tener el background médico y científico y de embriólogo y todo, pues yo dije, quiero llegar a las pacientes de alguna forma, a los pacientes, pero de una forma fácil, ¿no? Entonces es un libro muy sencillo de leer, es cortico, es rápido de leer, pero además es cercano porque cuento mi experiencia personal, porque pues no tengo ningún ánimo de ocultarla, para nada. Y entonces, como que una vez hablé de toda la parte de reproducción desde el punto de vista científico y todo eso, dije, bueno, pero ¿y la parte de desarrollo personal y la medicina más integrativa, más holística, más poder meditar, más poder tener, no sé, homeopatía, ¿sabes? Diferentes approaches que puedas meter, por ejemplo, la hipnosis, que es maravillosa para cosas como para dejar de fumar, ¿sabes? Entonces, a medida que yo iba aprendiendo todo esto, pues digo, voy a ponerlo un poco todo muy resumido para que sea fácil de leer para los pacientes, pero para que vean todas las opciones que podemos tener para mejorar como personas. Y es que hay muchas opciones eh, desde el punto de vista clínico y no clínico, y sobre todo desde el punto de vista psicológico y como personas y el estilo de vida también.
Entonces, ese es el libro. Es un compendio de todo esto, pero el objetivo principal es dejar como la semilla en las parejas de quiero ser consciente. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo viva una vida mejor. Qué bonito. Me Sí. voy a apuntar el libro porque ya lo tengo aquí para comprarlo, que lo sepas. Mira, es Fertilidad Consciente, se ¿Y llama. dónde lo podemos conseguir, Bueno, Diana? está en Amazon y, y se supone que en cualquier librería se puede conseguir, en AZ también se puede conseguir ya. Eh, si se pide en las librerías lo pedirán y lo conseguirán, Por pero encargar, en ¿vale? general en Amazon, a nivel internacional, se puede conseguir en Amazon. Ya, Vale, sí, perfecto. Igualmente lo pondré en la descripción para que también aquellos que sí. quieran, pues o les interesa, puedan saber dónde conseguirlo, ¿vale? Sí, también, bueno, en mi página web, yo tengo una página web que si quieres ahora después te paso el link para, Sí, para que lo copies. Allí está todo, está el libro, están los cursos que hago online que son simplemente, pues más que todo información a los pacientes y también está la posibilidad de entrar a mentorías conmigo, sean individuales o grupales. Entonces, ahí en la web tenéis toda la información. entonces ahí el que quiera y que conectar contigo para más información y demás, con que entre en la web ya estaría, ¿no? Podría entrar Exacto. y contactar contigo y ahí tiene Sí. todo, mentorías, información y todo. Sí, Vale, consultas y todo. Sí, sí. perfecto. Y vamos a entrar en una sesión, Diana, que hacemos en el arte de ser, que al final es eso, el por lo menos trabajar en uno mismo y ser uno mismo, ¿no? Quitar esa máscara que cansa de sostener, de mirar para Sí, adentro y por lo menos vivir una vida desde otra parte, ¿no? Con otras gafas, como digo yo, ¿no? Que es muy sí. bonito también verlo con otras gafas. Vamos a entrar en una sesión de sin filtros, ¿vale? Ajá. Entonces, aquí lo que se le hace a los invitados son unas preguntas y, bueno, tú como has trabajado, como trabajas también esa parte interior, pues me da que lo tienes como más sencillo, ¿no? Es como, "Uah", y al final es contestar de una manera sin pensar, o sea, desde la intuición, ¿vale? Entonces, Ujú. te hago la pregunta y tú, sin más, pues contestas lo rápido, lo primero que te venga, lo que sientas, ¿vale? Vale, muy bien. ¿Te apetece jugar un poco al juego de la vida? Claro, claro que sí. Vamos a ver cómo me va. Nada, son seis Espero que no sea de preguntitas. calificación. No, 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 aquí no hay calificaciones. Que si no, ya empezamos con las etiquetas, no puede Sí, no, ser. no puede ser. Hay que soltar eso. Sí. Vale, Bueno. pues te voy a hacer estas preguntas, ¿eh? Ujú. Vamos a ver. ¿Razón o intuición? Yo la intuición primero. ¿Control o confianza? Confianza. ¿Miedo o amor? Amor. Ah, cuerpo o mente. Mente. ¿Qué es más importante, ciencia o conciencia? Conciencia. Y soy científica. Exacto lo que iba a decir, y eres científica. Ojo, ¿eh? Sí, Ojo el dato. sí. ¿Qué te da más miedo a perder, control o propósito? El propósito. Ujú. Eso es una pregunta. ¿Y propósito? ¿Por qué se ha venido a propósito? Porque mi propósito para mí es el que me manda todos los días, me levanta todos los días. O sea, yo vivo es por mi propósito. Yo no vería, no podría estar en este mundo sin propósito. No. Qué bueno, qué bonito. Sí, Pues Diana, muchas gracias por este espacio, por aceptar la invitación en este canal y de estar aquí y compartir todo lo que has compartido desde tu experiencia. Y para ir terminando, ¿qué mensaje te gustaría aportar en este broche de cierre de este episodio? ¿Qué sientes compartir? pues primero agradecerte muchísimo la invitación, el compartir conmigo.
eres muy amable, eso lo primero. Y lo que quiero compartir, si hay parejas o personas que están teniendo dificultades para tener hijos, que no tengan miedo, que se informen, que acudan a los centros de reproducción que necesiten acudir y que, como estábamos hablando, que tomen 100% de responsabilidad. La responsabilidad empodera, eh, no es culpabilizarse de las cosas, es tomar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces, es esa valentía de decir, yo soy responsable de mi vida, de mis actos, de mi salud, y yo voy a ser capaz de tener los resultados que quiero. Al final es ese poder Es que eso. está aquí dentro, ¿no? Sí, sí. Tener que trabajarlo. Mm, Pues muchas gracias, Diana, de todo corazón. ya. Muchas gracias y Gracias un a beso ti. enorme. Lo Gracias. mismo. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Chao. luego. Hasta luego.